Hablarte acerca de un clamor que está presente en los cielos, y es el clamor de la sangre de Cristo. La sangre es un fluido, es un líquido que está en todos nosotros, y cada uno tiene alrededor de entre 4 y 6 litros de sangre o de este líquido, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de clasificaciones de la sangre a nivel humano. Está la sangre tipo A, B y O. Aunque algunos tienen sangre azul, ¿verdad? Son hijos de príncipes, ¿ok? Y la sangre tiene diferentes nutrientes y nos fortalece, nos vivifica, nos trae oxígeno. Incluso por medio de la sangre circulan las defensas de nuestro cuerpo, del sistema inmunitario, por medio de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos que traen alimento. Y entonces entendemos que la sangre es un fluido que trae vida y está bombeándose a través de nuestro corazón, las arterias, los capilares y las venas. Eso quiere decir que la sangre es el fundamento de la vida humana. Hace más de 3.500 años atrás, Dios ya lo había definido en su palabra. Estamos hablando que en Levítico, la Biblia dice que la vida está establecida en la sangre del cuerpo humano. Y en ello, Dios estableció un precio de justicia en relación con el poder y el valor de la sangre humana para entonces justificar a la raza humana. Y es risible cómo los seres humanos no hemos entendido plenamente todo lo que Dios ha creado. Hace mucho tiempo atrás, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, murió porque la gente de su tiempo pensaba que la sangre estaba contaminada y había que sacarle la sangre para poder librarlo de la infección que tenía. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo mataron. La gente no sabía plenamente detalles acerca del funcionamiento del cuerpo humano y de la sangre humana. Incluso la Biblia hace una distinción interesante. En Hechos 17:26, tú y yo podemos ver que la sangre humana es completamente diferente a la de los animales o de otro ser vivo que está en la tierra. Y la Biblia ubica estas partes en donde dice que la constitución del cuerpo humano, la carne o las situaciones del cuerpo humano son totalmente independientes y diferentes a las que constituyen la situación de las bestias, de los peces y las aves. Eso está establecido en la Escritura. Quiere decir que hay un principio inamovible de que la raza humana no pudo venir de una evolución a través de otros, ¿verdad?, seres que fueron creados en la tierra. Eso define que tú y yo fuimos creados directamente por Dios y tenemos su imagen. Y por nosotros corre una sangre de un linaje a nivel humano. Y Dios estableció que la vida estuviera constituida en ese torrente de sangre que corre por todo tu ser. Pero Dios estableció que la sangre humana no puede ser derramada porque tiene un gran valor. Refleja la vida del alma, y Dios, como la instancia máxima a nivel moral y de justicia, demanda la vida de todo ser humano que es asesinado o que es derramada su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre habla de la vida y del valor humano y tiene un gran precio. La Escritura ubica estas realidades y también nos marca que hay diferentes tipos por medio de los cuales se derrama la sangre en la tierra. La primera de estas es por una violencia en medio de la comunidad, en medio del crimen y el asesinato. Es una situación que estamos viendo que está fuertemente desatada en nuestra nación, y es el derramamiento de sangre de víctimas que son asesinadas, y esa sangre clama por justicia. El segundo tipo de derramamiento de sangre nos habla a través de las guerras a nivel mundial, que es una sangre de personas que son héroes a nivel nacional para traer libertad, y es una lucha justa para poder ser libertados del yugo y la opresión de alguna forma.
El tercer tipo de derramamiento de sangre que yo puedo ver es la sangre de un inocente, como la sangre que se derrama cuando se practica un aborto y entonces uno de los bebés que ha sido concebido es sacado abruptamente del vientre de una madre, y esa sangre es la sangre de un inocente. La Biblia ubica estas realidades en relación con el poder y la importancia de la sangre. Johanna Metzer, que es uno de los rabinos más importantes de Israel, dice que la segunda venida de Cristo está detenida debido a la gran cantidad de sangre de inocentes que ha sido derramada a través del asesinato de los fetos en los vientres de las mamás. Y habla de un derramamiento continuo de cerca de 50,000 niños judíos que son asesinados por sus propios padres. ¡Qué terrible! En la Ciudad de México hay un derramamiento de sangre en este nivel. Pero déjame decirte algo. En Estados Unidos, este derramamiento de sangre empezó desde el año 1973. Y sumando toda la sangre que se ha ido acumulando de los niños que han sido asesinados en medio de esos abortos, hay cerca de 30 millones de niños no nacidos. Eso implica que hay un gran derramamiento de sangre inocente que ha cubierto la tierra. Y es una situación verdaderamente difícil de aceptar en medio de nuestra nación mexicana, porque México tiene la tasa de abortos más alta a escala mundial. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que entender lo que está sucediendo en medio de nuestra sociedad. Hay diferentes tipos de derramamiento de sangre. Y la Biblia ubica el primer derramamiento de sangre en la tierra por alguien que fue considerado como un mártir y era definido por Dios como un profeta. Era un hombre sobre del cual su propio hermano se levantó en su contra y en una situación de envidia y de agresión le mató o le asesinó, y su sangre que fue derramada sobre la tierra clamaba delante de Dios o reclamaba legalmente que se hiciera un juicio en justicia y en defensa suya. ¿Por qué? Porque había sido asesinado, porque su muerte había sido prematura, porque había sido cortada su vida en productividad y había sido atacado por su propio hermano y había sido hecho de manera oculta. Estamos hablando del clamor de la sangre en justicia delante de Dios. Y esto trajo maldición a su propio hermano por haber levantado su mano en contra de aquel que tenía la imagen de Dios igual que él. La Biblia ubica que el enemigo de nuestra raza humana, o sea Satanás, había envuelto en este sentido a Caín para que se levantara en contra de su propio hermano. Pero refiere la Escritura que Satanás es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque llevó a la muerte espiritual a la raza humana al tentar a Eva y hacer caer a Adán. ¿Qué cosas tan importantes nos describe la Escritura? Hay derramamientos de sangre que tienen que ver también con mártires. La Biblia ubica que Dios enviaría hombres y mujeres para que fuera predicado o hablada su palabra, y la gente se ha levantado en contra de estos hombres y mujeres que han sido voceros de parte de Dios. Lo acabamos de ver hace poco en Estados Unidos cuando yo arribé este último tiempo allá a Dallas. Descubrí que cuando yo iba bajando del avión habían tirado sobre un hombre que Dios estaba usando poderosamente para defender la fe cristiana, y estaba trayendo un avivamiento a las universidades de Estados Unidos. Te hablo de Charlie Kirk, que había sido asesinado públicamente en una reunión masiva. Es la sangre de los mártires de Dios. Hablamos entonces que la sangre de Abel clama por justicia, pero la tierra está llena de sangre de hombres y mujeres de Dios que claman porque Dios haga justicia en medio de esta tierra sobre todo hombre maligno y perverso. Ciertamente la sangre de Esteban clama también por una sangre que se convirtió en un testigo inicial del nuevo pacto cuando él dio su vida predicando de Jesucristo. Y es algo semejante a lo que experimentó Charlie Kirk. Había una sabiduría en este hombre que no era posible resistir, pero fue silenciado por el reino de las tinieblas. En medio de la historia vemos que durante los mártires cristianos, en lo que fue
los primeros 3 siglos hay derramamiento de sangre al predicar el evangelio. Y notamos entonces el circo romano. Se considera que murieron ahí cerca de 500,000 de personas en la persecución y su sangre fue derramada. Mi querido amado, tenemos que despertar a entender que en este mundo hay cristianos que son asediados y su vida es sacrificada por el avance del evangelio, y la escritura ubica que esa sangre clama delante del trono y está subiendo un clamor en justicia delante de Dios. Hay persecución en la tierra. Hay diferentes informes de las Naciones Unidas y de asociaciones religiosas que reportan la persecución en medio de la iglesia en otras naciones y el derramamiento de la sangre de creyentes que dan su vida por su fe en Jesucristo. Hay una sangre que clama delante del altar de Dios y es la sangre de sus mártires. Ciertamente, debido a esa sangre, Dios hará juicio y justicia en esta tierra en el tiempo de la gran tribulación, en donde Dios derramará sus juicios sobre todos los impíos. Pero la sangre, para que puedas entender, es algo que utiliza el mundo espiritual para pactar y tener derechos legales, para intervenir en la historia humana y a la vez poder influenciar en medio de nuestra sociedad, tomando lugares incluso políticos o regionales. Porque los ocultistas saben que en el reino espiritual no hay una instancia legal como la tenemos establecida en medio de nuestra sociedad. No hay un ministerio público espiritual, para que entiendas, sino que en el reino espiritual todo se mueve a través de cuestiones legales y se pacta mediante el derramamiento de sangre de alguna víctima inocente. Y eso, unido con un ser humano, da la oportunidad al reino de las tinieblas de tener un derecho legal para operar sobre la raza humana y poder tomar territorios y oprimirnos en medio de la nación mexicana. Y dime si no, cuando se han hecho ceremonias para ceder el gobierno de México a personas que han tomado ciertas posiciones de autoridad legislativa y también de gobierno, y los mandatarios que están actualmente en medio de nosotros. Es una realidad, mi querido amado, porque el reino de las tinieblas requiere pactos y acuerdos vinculados con el derramamiento de un inocente. Estamos hablando que estos pactos son hechos y ya hay una situación real en medio de este mundo. La Biblia describe en este sentido que en el tiempo en el cual Dios levantó a Elías, que era un profeta suyo, hubo una confrontación de sangre. En medio de esa confrontación, yo veo que los ocultistas o los sacerdotes de Baal derramaban sangre que ellos mismos producían al poderse herir su cuerpo, y entonces pedir que las fuerzas de las tinieblas incendiaran o trajeran fuego sobre el altar de un sacrificio que ellos habían levantado. Gracias a Dios que fueron detenidos por el cielo. Y en el momento en el que entonces Elías sacrifica un animal inocente, hay un derramamiento de sangre y hay una aceptación por parte de Dios. Desciende fuego del cielo y esos hombres ocultistas son degollados públicamente. Estamos hablando de una lucha tremenda de sangre contra sangre. Los ocultistas saben del gran valor de la sangre a nivel humano. Y hay sangre inocente de mujeres y hombres que son sacrificados en ceremonias en medio de nuestro gobierno mexicano para pactar la tierra. Pero te tengo noticias: hay una sangre que clama mejor que los sacrificios que ellos hacen. Y esa sangre la vamos a descubrir en esta mañana. Ciertamente en el tiempo antiguo se derramaba sangre en medio de ceremonias espirituales para pactar la tierra, pero eso traía maldición. Se sacrificaba la sangre para que los demonios fueran satisfechos y tuvieran una continuidad en su operación para seguir cautivando en idolatría a la raza humana. Pero así como todo esto es una realidad en el mundo espiritual, también Dios envió a alguien que es su Hijo Jesucristo. Él vino a este mundo encarnado. Él derramó su sangre en un sacrificio en el cual yo veo una similitud extraordinaria con el primer mártir de la historia, que es Abel. Veo que Jesús era también un pastor. El oficio de Abel es también un pastor.
Jesús era justo. Este hombre, Abel, había sido considerado justo. Jesús era un hombre de fe y Abel por la fe ofreció mejor sacrificio. Y vemos que entonces la Biblia refleja que Cristo fue asesinado por su propia gente. ¿Por qué? Por envidia lo asesinaron y se derramó sangre inocente igual que la de Abel. Esto quiere decir que las condiciones legales por las cuales Cristo dio su vida son las mismas del primer mártir en la raza humana. Pero hay una gran diferencia. La sangre de Cristo es una sangre sin contaminación y sin corrupción a nivel humano. Eso quiere decir que los seres humanos cargamos en nuestro linaje una sangre que trae como consecuencia la caída y el pecado de Adán. Y es una sangre que arrastra la maldición y el juicio de Dios. Pero la sangre de Jesucristo, al ser el concebido en el vientre de María, produjo su propia sangre. Pero déjame decirte que la concepción divina de Jesús fue directa del Padre. Eso quiere decir que la línea generacional de donde Cristo vino era una línea bendita, santa y pura. De tal manera que la sangre que fue engendrada en el vientre de esa mujer era una sangre inocente y sin contaminación de la raza humana. Era una sangre pura, inocente y santa. Jesucristo nos habla de esta realidad, una sangre superior a la que los ocultistas, los satanistas y todo ser espiritual clama en medio de sacrificios para tratar de contener o resistir y mantenerse operando en medio de nuestra tierra. Pero la sangre de Cristo es una sangre sin contaminación, lo cual habla mejor que la de Abel. Eso quiere decir que la sangre de Cristo clama con mejores derechos legales. Es algo que tú tienes que entender. Hay un clamor en este mundo por medio de sacrificios de parte de las tinieblas para mantenerse controlando en nuestra tierra. Pero hay una sangre que tiene mayores decretos, mayores derechos legales. Es una sangre que revoca toda obra y todo pacto a nivel humano. Es una sangre que tiene mayores reclamos y juicios de justicia para anular todo pacto hecho incluso con sacrificios humanos en medio de sesiones ocultistas y satanistas que tratan de contener el gobierno mexicano. Es una sangre que revoca y cancela todo ello. ¿Por qué? Porque es una sangre inocente, es una sangre pura, es una sangre santa, es la sangre de un primogénito, es la sangre del Hijo de Dios. Dale un buen aplauso a Jesucristo en esta mañana. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. La Biblia dice que esa sangre clama delante del trono. Allá arriba no solamente hay un tiempo de adoración y exaltación al que está en el trono. Allá arriba la Biblia dice que hay una corte celestial. Nuestro Dios ha establecido un imperio. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el gobernante de todo cuanto existe. Y allá arriba en los cielos hay una corte. Hay una corte que ejecuta justicia en medio de la creación. Y en esa corte se llevaron las pruebas de testimonio de la propia sangre del Hijo de Dios. Es una sangre que clama por tu justicia. Es una sangre que clama por tu liberación. Es una sangre que anula todo derecho satánico y te hace libre delante del trono. Bendita sangre del Hijo de Dios que está delante del trono. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Es una sangre sin contaminación. Es una sangre de un mártir, de un inocente. Ciertamente la sangre de Cristo clama primeramente porque tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. No hay nada que nos separe de Dios ahora. La sangre de Cristo es un precio impresionante que nos ha dado legalidad, pero también propiedad delante del trono. Tú y yo hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo nos ha rescatado eternamente y debido a ella podemos entrar hasta el trono de Dios, pues hemos sido justificados. Tú y yo ya no somos culpables. La Biblia dice que somos dignos delante del trono, somos aceptos en el amado. Esa sangre nos ha comprado, esa sangre ha sido derramada por ti y por mí. Hemos sido hechos limpios de todo pecado y culpa mediante la sangre de Cristo. Así que ahora tú no puedes ser acusado. Tú has sido justificado delante de la corte celestial. Tus vestiduras, tu vida ha sido blanqueada con la sangre de Cristo. La Biblia dice que tú y yo hemos sido comprados con esa sangre y podemos entrar hasta el lugar santísimo sin ningún señalamiento de culpa.
La sangre de Cristo nos purifica de cualquier contaminación que incluso en este mundo tengamos por alguna falla. Pero sobre todo la sangre de Cristo, dice la Escritura, que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Bendita sangre del Hijo de Dios. Ahora yo puedo entender la magnitud de lo que implica esa sangre. La sangre de Cristo clama porque recibamos también finalmente el juicio dictaminado contra nuestro enemigo en la tierra. Escúchame bien, todos estos beneficios que te he hablado de la sangre de Cristo son una herencia para ti y para mí mediante el sacrificio del Hijo de Dios. Pero uno de los más importantes para que tú y yo, iglesia, entendamos que hemos sido comisionados por Dios para levantarnos en una victoria inamovible de parte del reino, es el clamor de la sangre de Cristo en contra de aquel que ha tomado nuestro gobierno, en contra de aquel que se levanta en medio de las calles con violencia, porque esos hombres pactan con sangre para ser cuidados y protegidos, pero hay una sangre mayor. Es el poder de la sangre del Cordero que tenemos que aprender a invocar para anular sus pactos, para revocar sus acuerdos y su gobierno, y para que ellos caigan bajo el clamor de la sangre y la justicia de Dios en nuestra tierra. La Escritura dice que ciertamente cuando el Hijo de Dios viniera a la tierra, entonces habría una herida, y es una herida de muerte que traería el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para juzgar al enemigo de la raza humana. No solamente el enemigo se levantaría y heriría al Hijo de Dios como una herida en el calcañar. Esa era una herida de muerte a nivel humano en lo que vendría siendo la encarnación de Dios Hijo. El enemigo de nuestra raza humana se levantó en contra del Hijo de Dios porque sabía que era la vía para que él fuera destruido, y pensó que al herir al Hijo de Dios de muerte y derramarse su sangre, él iba a vencer y se iba a mantener dominando en la tierra. Grave error de este ser caído, porque al derramarse la sangre del Cordero, esa sangre entonces se convirtió en un elemento legal para su destrucción. Ahora la sangre de Cristo clama delante del trono y pronuncia y predica con mejores argumentos que Satanás para anular todo juicio en tu contra, pero también para que esa sangre venga en destrucción y extinción contra el enemigo de la raza humana. Esa sangre bendita tiene poder, mi querido hermano. La Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, sometió todo principado y potestad, y que así como Él participó de una naturaleza humana, Él participó de esa situación para que por su cuerpo corriera una sangre a nivel humano, pero sin contaminación humana. Pero la Escritura dice claramente que al participar de su naturaleza humana, Él lo hizo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Escúchame bien, iglesia, tienes que abrir tus ojos a la realidad y lo sobrenatural. El Hijo de Dios venía a la tierra para derramar su propia sangre. Era un elemento de juicio para destruir las obras de las tinieblas, pero también para condenar eternamente al enemigo y el asesino de la raza humana. Y la Biblia dice que al derramar Cristo su sangre, entonces le dio la autoridad ahora de inutilizar, de inmovilizar, de invalidar, de deshacer, de desligar y acabar y suprimir al enemigo de la raza humana. Oh Dios, abre nuestros ojos a lo sobrenatural. Tenemos que entender que la Biblia habla de la venida de Cristo en Isaías para proclamar el año de la buena voluntad. Es el año del jubileo. Pero de manera paralela la Biblia dice en Isaías 35:4 que cuando esto sucediera, Dios mismo vendría con retribución y juicio y pago. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Mesías estaba en medio de la tierra manifestando la gloria de Dios y era misericordia y bondad para nosotros, contra el enemigo era juicio y destrucción de sus obras. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Mi querido amado, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder cada vez que la invocamos. Hay poder para que sea destruida la obra de las tinieblas en medio de nuestra nación. Tú tienes que entender el poder y la victoria que encierra el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Es una sangre de juicio a nuestra defensa. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora lo entiendo.
La Biblia ubica el elemento trascendental de la derrota del reino de las tinieblas. Es el clamor legal de la sangre de Cristo, por medio de la cual el imperio de Dios ha establecido un juicio inapelable y de destrucción sempiterna contra el enemigo de la raza humana. Por eso todo aquel que sabe el valor y el significado de la sangre de Cristo es respaldado por un reino y su enemigo es vencido. Dale un buen aplauso a nuestro Dios por ello. Oh, gracias, Señor. Veo que la obra del Espíritu Santo en el último tiempo, dice la Escritura, que cuando el Espíritu vendría, Él convencería a este mundo de pecado, justicia y juicio. Y yo creo que hay un veredicto para la iglesia en este último tiempo. Dios ha trabajado con convencer a la raza humana de su pecado. Dios ha trabajado con convencernos de que el único camino es a través de Jesucristo. Es la puerta que nos lleva al cielo. Pero la Biblia ubica un tercer elemento que hemos descuidado y no hemos tenido la luz suficiente, y ubica acerca del juicio a través de la muerte de Cristo contra el enemigo de la raza humana. Estamos hablando de un avance en lo espiritual a través de un elemento fundamental, iglesia, en el entendimiento del poder de la sangre de Cristo. Hay personas que claman a través del nombre de Jesús con esa sangre y no entienden la trascendencia que hay detrás de sus palabras. Pero Dios te trajo en esta mañana para que tú entiendas que cada vez que tú levantas el nombre de Jesús e invocas esa sangre con la revelación de lo que implica esa sangre en los cielos, en el mundo espiritual y en la realidad humana en donde estamos, esa sangre se activa para tu defensa, se activa para tu justicia en un clamor inapelable. La Biblia dice que Jesús daría su vida y entonces sería destruido el reino de las tinieblas. El Padre estableció que serían puestos sus enemigos de Jesús bajo sus pies. Y ciertamente eso es verdad. ¿Y por qué? Porque hay un clamor que clama delante del trono. Hay una parte en la Biblia que ubica de una cuestión de juicio y está en Deuteronomio. No tengo tiempo para hablar de ello, pero Dios dice que juzgará la sangre de sus primogénitos que fue derramada en Egipto. Y cuando Dios hizo eso, hirió de muerte a los egipcios. Pero en el original está en singular y dice: Dios vengará la sangre de su ungido. Eso quiere decir que Dios desatará sus juicios sobre el enemigo que ha tenido atada a nuestra nación, que ha tenido atado con su enfermedad y su opresión a la iglesia en medio del mundo. Y los juicios de Dios se dejarán desatar sobre el adversario de la raza humana, porque hay un clamor a favor de nosotros, mi amado. La Biblia ubica finalmente a Jesús y la imagen de esa visión es que lo ves con una vestidura blanca pero teñida en sangre. Es su propia sangre. Es la sangre que clama por tu rescate. Es la sangre que clama por la victoria que Él ganó en la cruz por ti. Y dice la Biblia que Él viene envuelto de esas ropas teñidas con su sangre por ti y por mí. Aún más, la Escritura enseña claramente que hemos sido rociados con la sangre bendita del Hijo de Dios. Las fuerzas de las tinieblas te ven bañado o bañada con la sangre que los derrotó en la cruz. Gracias, oh Dios. Dale un buen aplauso a nuestro Dios. Oh, gracias, Señor. ¿Sabes una cosa? Cada vez que tú y yo nos reunimos y celebramos la Santa Cena, mi querido, amado Pastor Jorge Hernández, cada vez que nosotros invocamos esa sangre,
sobre la congregación. Esa sangre bendita los cubre. Esa sangre bendita guarda el rebaño, mi amado. Esa sangre clama por tu gente y llegarás al cielo para presentarlos, debido a la sangre que los cubre. Cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena, no es una celebración superficial, mi amado. Tenemos que abrir los ojos a lo sobrenatural. Estamos hablando de que hay una sangre inocente, pura, santa, de un primogénito y mártir que está vertida y derramada sobre nosotros. Y el imperio de las fuerzas de las tinieblas lo ven y ellos gritan despavoridos de la sangre que los venció, que tú cargas y que está sobre de ti. Bendita sangre del Hijo de Dios. Es tiempo de que tú entiendas algo. Hay un gran clamor en nuestra tierra de sangre. Hay personas que han muerto asesinadas por medio de la violencia. Hay sangre de algunos héroes que nos han libertado y han traído reformas y libertad e independencia y revolución a nuestra nación. Está la sangre que clama de inocentes en medio del aborto. Pero hay un clamor mayor, mi amado. Es el clamor de la sangre del Hijo de Dios por cada alma de México. Porque Él derramó su sangre no solo por ti, por mí, sino por cada persona que Dios espera que se llene con este lugar, para que ellos invoquen esa sangre en justicia y en perdón y en salvación. Tú y yo tenemos una gran deuda ante el cielo. Hemos sido cubiertos con esa sangre, no solo para nuestra justicia y protección, y también para el beneficio de lo que implica el clamor de esa sangre. Hemos sido cubiertos con esa sangre para que otros oaxaqueños escuchen acerca del poder de esa sangre, para que tú publiques el poder de esa sangre en medio de Oaxaca y este lugar sea insuficiente y podamos hacer colas y reuniones en donde seamos insuficientes para atender multitudes. Mi querido amado, tienes que abrir los ojos al poder y el valor de la sangre que tú cargas, con la cual has sido rociado. No podemos callar. Tenemos que llevar este evangelio a muchos oaxaqueños, y este lugar tiene que ser saturado y llenado de miles de personas lavadas con la sangre de Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Oh, gracias, Señor, por ello. Dale un buen aplauso a nuestro Dios. Oh, gracias, Señor. Quisiera concluir con esto. Cierra tus ojos allá en tu lugar. Levanta tus manos y dile gracias, Jesús, por derramar tu sangre. Gracias, Hijo de Dios, por vertir tu sangre por mí. Gracias, Jesucristo, por el perdón y la justicia que alcancé en la sangre que tú derramaste. Oh, gracias, Espíritu Santo, por aplicar esa sangre en mi vida, porque he sido rociado con esa sangre y ahora soy justicia de Dios en Cristo. Oh Dios, te alabamos, te bendecimos. Y tú eres, oh Dios, una voz profética para avivar y despertar esta comunidad en un testimonio de la sangre del Hijo de Dios, para que cientos de oaxaqueños te conozcan en medio de esta ciudad. Te bendecimos, Jesús, y te honramos en esta mañana. Dale un buen aplauso para terminar a nuestro Dios. Dios que en el principio fue el Verbo, aquel que con su diestra me creó,
el Dios que con su aliento despertó a este corazón enamoró. Al fin escuché